Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 12 del Santo Evangelio según San Lucas. Este capítulo comienza con el tema Jesús enseña contra la hipocresía. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús se encontraba en un lugar, allí llegó mucha gente. Y Jesús, dirigiéndose primero a sus discípulos, les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía, porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día, y lo que han dicho en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que lo que nosotros pensamos, hablamos y hacemos es conocido por Dios. Y si la intención de lo que pensamos, hablamos y hacemos es dañina, es maligna, entonces nosotros caemos en pecados. A ello se debe que la palabra de Dios nos enseña que debemos ser cuidadosos con lo que pensamos, hablamos y hacemos. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 12 del Santo Evangelio según San Lucas. ¿A quién se debe tener miedo? Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a la gente y le dijo: a ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que pueden darles muerte, pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a ustedes a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo más bien a aquel que le puede quitar la vida física y tiene autoridad para llevarlo al infierno. Sí, a ese ténganle miedo. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nosotros no debemos temerle a los hombres y las mujeres que lo único que pueden hacer es quitarnos la vida física, pero no pueden disponer de nuestra vida espiritual. Que más bien le tengamos miedo a Satanás, que además de quitarnos la vida física, puede llevarnos al infierno. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Tratemos pues nosotros de rechazar todas las tentaciones satánicas para que volvamos al reino de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 12 del Santo Evangelio según San Lucas: los que reconocen a Jesucristo delante de los hombres. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a la gente y le dijo: les digo que si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, esto es Jesucristo, se declarará a favor de él delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque
lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que en este mundo niegan a Jesucristo no podrán entrar al reino de Dios. O dicho de otra manera, lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que en este mundo rechazan la palabra de Dios no podrán entrar al reino de Dios, porque solamente cuando recibimos y ponemos en práctica la palabra de Dios nos limpiamos de pecados. Y al quedar limpios de pecados, recibimos el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el bautizo del Espíritu Santo, quedamos facultados para entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a la gente y le dijo: Dios perdonará incluso a aquel que diga algo en contra del Hijo de Dios, es decir, en contra de Jesucristo, pero no perdonará a aquel que diga palabras ofensivas en contra del Espíritu Santo. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos dice la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que en este mundo hablan en contra del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, no podrán entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a la gente y le dijo: cuando a ustedes lo lleven a la sinagoga o ante los jueces y las autoridades de esos lugares, no se preocupen por la manera que utilizarán para defenderse, ni tampoco se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que en este mundo están cumpliendo con la palabra de Dios, si son perseguidos o apresados, cuando vayan lo lleven a los tribunales, que no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo que estará con ellos hablará por ellos. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Cuando los hombres y las mujeres que vivimos en este mundo estamos haciendo la voluntad de Dios, ya estamos protegidos por el Espíritu Santo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 12 del Santo Evangelio según San Lucas: el peligro de las riquezas. Y dice la palabra de Dios que una persona de la que se encontraba en la multitud le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y luego le dijo a la multitud: Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que la vida eterna, esto es, la entrada al reino de Dios, no depende de las riquezas que nosotros tengamos acumuladas en este mundo, que más bien depende de la aplicación de la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios
que Jesús siguió hablándole a la gente y entonces le dijo: había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. Y el hombre rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo donde guardar mi cosecha. Y se dijo a sí mismo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Y luego me diré: amigo, tiene muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo al hombre rico: necio, esta misma noche vas a morir, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque Dios está hablando en parábola. Lo que nos está diciendo el Señor en esta parábola es que no hacemos nada con pasarnos toda la vida en esta tierra acumulando riqueza, porque al final la riqueza no servirá para nosotros entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas, que más bien nos pasemos la mayor parte de la vida en la tierra aplicando la palabra de Dios, porque de esa manera acumulamos riqueza en el cielo. Y al acumular riqueza en el cielo, quedamos facultados para entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Nosotros no hacemos nada, repito, con estar acumulando riquezas materiales en este mundo. Porque para entrar al reino de Dios, esa riqueza no sirve para nada. La única riqueza que nos ayuda a entrar al reino de Dios es la riqueza espiritual. Y esa riqueza se consigue cuando aplicamos la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 12 del Santo Evangelio según San Lucas. Dios cuida de sus hijos. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a sus discípulos y les dijo: a ustedes les digo, no se preocupen por lo que han de comer para vivir, ni por la ropa que han de ponerse. La vida vale más que la comida, y el cuerpo vale más que la ropa. Fíjense en los cuervos, que son aves que ni siembran ni cosechan, ni tienen granero. Sin embargo, Dios le da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Y siguió Jesús diciéndole: y en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Pues si no pueden hacer ni aún lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por las cosas materiales? Y siguió Jesús hablándole a sus discípulos: fíjense cómo crecen las flores del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como una de ellas. Pues,
Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿cuánto más habrá de vestirlo a ustedes, gente falta de fe? Por tanto, no anden afligidos buscando qué comer y qué beber, porque todas estas cosas son las que preocupan a la gente de este mundo. Pero ustedes tienen un Padre que está en el cielo, que ya sabe lo que ustedes necesitan. Y siguió Jesús diciéndole: ustedes pongan su atención en el reino de Dios y recibirán también las cosas materiales que necesitan para vivir en este mundo. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que en este mundo se concentran en la aplicación de la palabra de Dios, recibirán de parte de Dios las cosas materiales que necesitan para vivir. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. O dicho de otra manera, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que lo que nosotros debemos hacer es cumplir con la... Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 12 del Santo Evangelio según San Lucas. Riqueza en el cielo. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y les dijo: no tengan miedo, ovejas mías. Ustedes son pocos, pero el Padre que está en el cielo, en su bondad, ha decidido darles su reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se hagan viejas, riqueza sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla puede destruir. Pues donde esté la riqueza de ustedes, allí estará también su corazón. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que vivimos en este mundo no tenemos que estar preocupados por acumular riquezas en este mundo, que más bien acumulemos riqueza en el cielo, donde los ladrones no se la pueden robar ni la polilla la dañan. Y si acumula riqueza en el cielo, cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, porque solamente cuando aplicamos la palabra de Dios nos limpiamos de pecados, y al quedar limpios de pecados recibimos el bautizo del Espíritu Santo, y al recibir el bautizo del Espíritu Santo quedamos facultados para entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 12 del Santo Evangelio según San Lucas. Hay que estar preparados. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a la gente y le dijo: ustedes estén preparados, vestidos y con su lámpara encendidas. Sean como criados que están esperando que su amo regrese de una boda, para abrir la puerta tan pronto como llegue y toque.
Y siguió Jesús diciéndole: dichosos los criados a quienes su amo al llegar encuentre despiertos. Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Y siguió Jesús diciéndole: dichosos ellos si los encuentra despiertos, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Y sepan ustedes esto que les voy a decir, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que le abrieran su casa para robarle. Y siguió Jesús diciéndole: ustedes también estén despiertos y preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nosotros debemos de estar preparados espiritualmente, o dicho de otra manera, que nosotros debemos de recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica, porque al poner en práctica la palabra de Dios nos limpiamos de pecados, y al quedar limpios de pecados recibimos el bautizo del Espíritu Santo, y al recibir el bautizo del Espíritu Santo quedamos facultados para entrar al reino de Dios. A esa preparación es que se refiere la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. A partir de ahora, todos a aplicar la palabra de Dios para que nos limpiemos de pecados. Y al quedar limpios de pecados, recibir el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el bautizo del Espíritu Santo, estar preparados para volver al reino de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 12 del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús es causa de división. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a la gente y le dijo: yo he venido a prender fuego en el mundo. Y siguió Jesús diciéndole: ¿creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Pues les digo que no, he venido a traer división. Porque de hoy en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 en contra de 2 y 2 en contra de 3. El padre estará en contra de su hijo y el hijo en contra de su padre. La madre estará en contra de su hija y la hija en contra de su madre. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera en contra de su suegra. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque el contenido de este pasaje bíblico puede tener a mucha gente confundida. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que si en una casa hay 5 personas y 3 de ellas reciben la palabra de Dios y la ponen en práctica, comenzarán a transitar el camino de la salvación que es Jesucristo. Pero si los otros 2 rechazan la palabra de Dios, comienzan a transitar el camino de la perdición que es Satanás. Y a ello se debe en que nunca se pondrán de acuerdo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Es importante que cada familia le preste atención a lo que dice Jesús en este pasaje bíblico. Porque lo que nos está diciendo el Señor es
que la familia debe abrazar en su totalidad la palabra de Dios y ponerla en práctica. Porque la familia que abraza en su totalidad la palabra de Dios y la pone en práctica, permanecerá unida. Y al permanecer unida, transitando el camino de la salvación que es Jesucristo, al final todos entrarán al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 12 del Santo Evangelio según San Lucas. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.